Presente, Luque Ibarra. Congresista Luque Ibarra, presente. Congresista Paredes González. Congresista Cutipa Cama. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Cabero Alba. Señora Presidenta, han contestado a la lista 10 señores congresistas. Se encuentra presente en sala el congresista Guerra García Campos, con licencia la congresista Chávez Chino y el congresista Ventura Ángel. El quórum de la presente sesión es de 9 congresistas. Contamos con el quórum de reglamento. Muy bien. Entonces, contando con el quórum reglamentario, damos inicio a esta sexta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para el periodo 2021-2022. Bueno, como ya es práctica usual, las preguntas o cualquier comunicación la hacemos a través del chat interno para hacer uso de la palabra. Pasamos a la estación de aprobación del acta. Se pone en observación el acta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del 6 de octubre del presente año. Si hubiera alguna observación que formular, por favor, pueden hacerla en este momento. De lo contrario, pasamos a la votación para su aprobación. No habiendo observaciones, pasamos a votarlo. Señor secretario, pase usted, pase la lista. Señores Llamado congresistas. por sus apellidos a los congresistas. Bien, Presidenta. Señores congresistas. Echaíde Núñez Ízaga. A favor. Echaíde Núñez Ízaga, a favor. Congresista Valcarza Celada. Alcázar. Congresista Aprobado. Valcarza Celada. Aprobado. Congresista Valcarza Celada, a favor. Congresista Paredes González. Congresista Cutipa Cama. Congresista Cerrón Rojas. A favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Obando Morgan. A favor. Congresista Obando Morgan, a favor. Congresista Zeta Chunga. A favor. Congresista Zeta Chunga, a favor. Congresista favor. Guerra García. Se tomó su voto a favor, señora congresista Zeta. Congresista Guerra García Campos. Guerra García, a favor. Congresista Guerra García Campos, a favor. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Cabero Alba. Congresista Paredes Piqué. A favor. Congresista Paredes Piqué, a favor. Congresista Muñante Barrios. A favor. Congresista Muñante Barrios, a favor. Congresista Medina Minaya. Congresista Medina Minaya. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Luque Ibarra, a favor. Señora Presidenta, el acta de la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos ha sido aprobada por unanimidad de los congresistas asistentes. Ha sido aprobada el acta por unanimidad. Pasamos a la sesión de despacho. Los documentos que han ingresado a la comisión y que se han emitido entre el 15 y 18 de octubre del presente año, así como la relación de proyectos de ley ingresados en dicho periodo, se encuentran a disposición de ustedes. Quien desee una copia de dichos documentos puede solicitarla a través del correo electrónico a la Secretaría Técnica de la Comisión. La relación de esos documentos se les ha alcanzado junto con el acta de citación y los demás documentos a tratar este día. Pasamos a la sección informes. Si hubiera algún informe que realizar.
No habiendo ningún informe, pasamos a la sección pedidos. Si algún congresista tuviera algún pedido que formular, por favor que lo haga conocer a través del chat o levantando la mano en este momento. Sí. Uso la palabra. Muy bien, congresista Balcázar, tiene el uso de la palabra. Estamos viendo, vamos a ver, Presidenta, puedo hacer, con respecto al primer proyecto todavía, 096. Estamos todavía en la sección pedidos, luego pasaremos a ver los proyectos. No hay ninguna, disculpe usted. Congresista Paredes Piqué, pidió el uso de la palabra. No, señora presidenta, no lo he solicitado. Ah, disculpe, la vi que levantó la mano. ¿Alguien más? Si no, si no hubiera Presidenta. ¿Sí? Presidenta, soy la congresista Luque. Presidenta, lo mío es un informe, no sé si es esta sección. Ya pasamos la sección informes, estamos en pedidos. Sí, muy concreto es congresista Echaíz. En realidad es solo informar que hemos instalado el grupo de trabajo de defensores y defensoras de derechos humanos y hemos aprobado un plan de trabajo que voy a remitir con un oficio para conocimiento de la presidencia, nada más. Y agradecer a la congresista Paredes y también al congresista Paredes, también de Arequipa, por la instalación de este grupo de trabajo. Eso era muy concreto. Ah, qué bueno. Qué bueno, doctora o congresista, que están avanzando en los trabajos, en las tareas que se les encomendó, ya subieron ustedes voluntariamente. Gracias. Pasamos entonces a la orden del día. Primero veremos las sustentaciones de algunas mociones y proyectos que se han formulado. El congresista Alfredo Cariona Sinche presentó una moción. Quisiéramos invitarlo, lo invitamos para la sustentación, ¿sí? Para la sustentación de su proyecto de moción, de un proyecto de leyes, disculpe, del proyecto de ley 098-2021, de su autoría, que propone facultar al Ministerio Público iniciar denuncias penales sin declaración de agraviado. El congresista tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señora presidenta, por su intermedio, a los integrantes de la sala. Efectivamente, tenemos la iniciativa para poder contribuir de alguna manera en la justicia dentro de nuestro territorio nacional, ¿no? Entonces, estamos observando demasiadas circunstancias que ocurren perjudicando, interfiriendo pues la tranquilidad dentro de nuestras jurisdicciones, en los pueblos, entre otros. Entonces, esta exposición del proyecto de ley número 098-2120, ley que faculta al Ministerio Público a iniciar denuncias penales sin la declaración del agraviado, debido a que a veces ocurren hechos y las víctimas generalmente no acuden, ¿no?, a generar esta denuncia, y la policía o también otras entidades, a veces por más que hayan tenido el conocimiento o haber observado, sencillamente manifiestan de que no se procede, que no hay la denuncia del agraviado o de la víctima, ¿no? Por favor, se podría pasar. En ese contexto, manifiesto, ¿no?, dar de repente las facultades al Ministerio Público para que en caso de que la persona agraviada no se presente o sea indicable, igual el Ministerio Público interponga la denuncia correspondiente en base a los indicios objetivos. Así también se disponga que en dicha denuncia de oficio se incluya recabar los testimonios del personal policial y del serenazgo que hayan tenido contacto con los hechos en materia de investigación, así como grabación del video y o de cualquier otro tipo de registro verificable donde consten la totalidad o parte de los hechos de carácter penal.
Por favor, la siguiente. Entonces, lo que buscamos es, para poder tener esa facilidad, para poder ayudar, pues, a que, repito, nuestra tranquilidad se dé, pues, en las jurisdicciones, se propone modificar los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Decreto Legislativo número 52 y los artículos 167 y 326 del nuevo Código Penal, así también el Decreto Legislativo número 957. Entonces, también queremos manifestar referente a la titularidad de acuerdo a la acción penal del Ministerio Público, donde el artículo 11 manifiesta, ¿no?, que el Ministerio Público es titular de la acción penal pública, la que ejercita de oficio a instancia de la parte agraviada por acción popular. Entonces, en ese contexto, el supuesto que la parte agraviada no se presente o sea imposible ubicar al Ministerio Público continuará las acciones de investigación y persecución del delito, utilizando todos los medios a su disposición, incluyendo recabar, pues, los testimonios del personal policial y serenazgo que han tenido contacto con los hechos materiales de investigación, así como grabación de video o cualquier otro tipo de registro verificable donde consten la totalidad o parte de los hechos de carácter penal, pudiendo interponer de oficio la denuncia correspondiente. El trámite de la denuncia a la que se refiere el artículo presente puede presentarse ante el fiscal provincial o ante el fiscal superior. En el supuesto que sea el fiscal provincial de oficio quien interpone la denuncia de conformidad con el último párrafo del artículo presente, corresponde al fiscal superior determinar que el fiscal provincial deberá calificarla asumiéndose que sea el fiscal que interpuso la denuncia al que tome el lugar del denunciante. Entonces, al actuar de esta manera, estaremos ayudando, pues, que ese hecho, que ese problema tenga, ¿no?, a que continúe para su esclarecimiento de los hechos. Las modificaciones que estamos proponiendo se refiere, pues, básicamente, ¿no?, mediante una acción popular, o el fiscal que conoce los hechos puede denunciar de oficio en mérito a la labor investigativa de la policía o su propia labor investigativa, reemplazando, pues, la denuncia por los testimonios del personal policial o de serenazgo, así como grabaciones de video o cualquier otro registro tecnológico que permita determinar la naturaleza penal de los hechos, así como identificar a los autores. En ese contexto, el artículo 326 faculta de obligación del denunciar, ¿no? Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictivos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlo sea público. El fiscal de oficio podrá entablar denuncia cuando, en mérito a la investigación policial o la propia cuenta con los medios suficientes para determinar la naturaleza penal de los hechos, así como la identidad del autor o autores involucrados en dichos hechos, acorde, pues, a los señalados artículos 1.1 y 67.3 del Código Penal. Igualmente, el artículo 67, función de la misión de la policía, ¿no? La policía, en cumplimiento de sus funciones, debe, inclusive por propia iniciativa, tomar conocimiento de los delitos y dar cuenta inmediata al fiscal, sin perjuicio de realizar las diligencias de urgencia e imprescindibles para impedir sus consecuencias, individualizar a sus autores y partícipes, reunir y asegurar los elementos de prueba que puedan servir para la aplicación de la ley penal. Similar función desarrollará tratándose de delitos dependientes de instancia privada o sujetas al ejercicio privado de la acción penal. Igualmente, la policía que realice funciones de investigación está obligado, pues, ¿no?, a poder apoyar al Ministerio Público para llevar a cabo la investigación preparatoria. Los policías que tengan contacto en la captura y persecución, en infragancia o cualquier flagrancia de sospechosa o acción de delitos, deberán dar testimonio a los hechos que meritúen dichos capturas, ¿no?, siendo dichos testimonios, junto con cualquier grabación, video o cualquier otro registro tecnológico que los permita determinar la naturaleza penal de los hechos y la identificación del autor o autores, elementos esenciales para entablar
la denuncia de oficio. Bueno, a continuación, para ver pues el sustento del proyecto, la siguiente, por favor. En este contexto, también pues la obligación del Estado para preservar ¿no?, la seguridad de la población, la paz, la tranquilidad, el aumento de la comisión de delitos y aumento de percepción de inseguridad y temor de la población pues en el contexto actual que vivimos, el aumento de desconfianza ante los órganos de lucha contra la criminalidad y la administración de justicia, pues que percibimos, que observamos de repente la población ante estos hechos que ocurren. La siguiente, por favor. Aquí podemos observar también pues algunas razones del por qué muchos afectados no denuncian, no participan de ello, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, de la población víctima de algún hecho delictivo en el área urbana del país. Para el año 2018, el 16.2% denunció el hecho, siendo este porcentaje mayor a centros poblados urbanos entre 2.000 y menos de 20.000 habitantes, el 16.8%. Asimismo, en comparación con el año 2017, la denuncia muestra un incremento de 2.2 puntos porcentuales en las ciudades de 2.000 y menos de 20.000 habitantes. La siguiente, por favor. Aquí también observamos los motivos de la no denuncia por parte de población urbana, ¿no? En esta sección se muestra el principal motivo por el que la población no realizó la denuncia de los hechos delictivos más graves que atentaron contra la seguridad, entre los cuales tenemos: es una pérdida de tiempo, desconoce al delincuente, delito de poca importancia, no se consumó de hecho, desconfía de la Policía Nacional del Perú y por miedo de represalias del agraviado. Cabe mencionar que para el motivo desconfía de la Policía Nacional del Perú, no existe información para los años 2011-2012, puesto que la alternativa se incorporará pues a partir del año 2013. Asimismo, a partir del año 2013 se dejó de seguir el motivo, ¿no?, desconfía de la autoridad. En ese contexto también tenemos esta referencia en el año 2018, los principales motivos por lo que la población víctima de algún hecho delictivo no realizó la denuncia es una pérdida de tiempo, 31.5%, desconoce al delincuente, 23.6%, y delitos de poca importancia, 17.4%. En tanto que en menor porcentaje se presenta el motivo de la no denuncia por miedo o represalia del agresor, equivale pues a 5.1%. La siguiente, por favor. Bien, los efectos de la iniciativa legislativa sobre la legislación nacional. La presente iniciativa legislativa tiene como finalidad pues de modificar los artículos 11 y 12 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, Decreto Legislativo 52, sobre los artículos 1.67 y 326 del Código, mejor dicho, el nuevo Código Procesal Penal, el Decreto Legislativo 957, a efectos de permitir al Ministerio Público entablar denuncias de oficio cuando el agraviado por el delito no se presente o no puede ser ubicado, permitiendo así que no exista impunidad y se pueda perseguir las normas del ordenamiento jurídico vulnerados pues por la Constitución del Estado. Siguiente, por favor. Bueno, dentro del análisis costo de aprobarse la iniciativa legislativa, esta no supondrá gastos para el erario nacional en consideración a que eso implica darle mayores facultades tanto a la policía como al Ministerio Público para la persecución del delito, contando ambas entidades con el personal y elementos existentes para ejercer las medidas otorgadas. Por otro lado, con el aumento de casos de persecución penal se fortalecerá por la percepción de seguridad ciudadana y se le establecerá eventualmente la legitimidad de dichas instituciones que hoy tenemos. La siguiente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí podemos mostrar la relación de la iniciativa legislativa con las políticas de Estado, ¿no?, de acuerdo nacional, siendo, ¿no?, la iniciativa legislativa propuesta tiene pues relación directa con las siguientes políticas de Estado y agenda legislativa del acuerdo nacional. Primero, democracia y Estado de Derecho, fortalecimiento del régimen democrático del Estado de Derecho, Estado eficiente, transparente, descentralizado, plena vigencia de la Constitución de los derechos humanos y acceso a la justicia
e independencia judicial, promoción de la ética, de la transparencia y erradicación de la corrupción, al lavado de dinero, la evasión tributaria y el contrabando en todas sus formas. Siguiente. Bien, entonces lo que buscamos esencialmente es pues facultar a la policía, al Ministerio Público, repito, cuando de repente por alguna circunstancia descrita un agraviado, una víctima no podría denunciar el hecho, entonces nuestra Policía Nacional o el Ministerio Público u otro podría tener esa facultad pues de entablar la denuncia respectiva. Con ello, repito, para garantizar, asegurar a la víctima y sobre todo mostrar pues lo que significa la tranquilidad y la paz pública dentro del territorio nacional. Muchas gracias, señora Presidente, y al aula sería la exposición de la iniciativa. Gracias, congresista. Si algún congresista quiere hacer uso de la palabra. La palabra, señora. Doctor Balcázar. Es el uso de la palabra. Bien. ¿Quién inicia, Presidenta? Congresista. Yo también. Balcázar, ¿usted solicitó primero el uso de la palabra? Ya. Bueno, después... la doctora Paredes, la doctora Paredes inmediatamente. Voy a ser breve. Me entusiasma la propuesta de nuestro gran amigo que ha expuesto el tema, pertenece a mi bancada, pero yo quisiera preguntarle sobre este tema para verlo en su momento. ¿Por qué tanto artículo en la prohibición para el requisito para ingresar a laborar en el sector público? Para que nos diga cómo es que se podría viabilizar esta situación por un asunto de principio. El Ministerio tiene facultades de oficio como para poder intervenir en todo tipo de asuntos. Sé que ahí no podríamos modificar nada ni aclarar nada, porque eso es su facultad frente a un delito, ¿no es cierto? Puede intervenir. Cualquier conocimiento que el Ministerio Público pueda tener, directo o indirectamente, puede intervenir. Salvo en aquellos delitos, como sabemos, que puede ser de libre disponibilidad. Un hurto, por ejemplo, incluso hasta estafas, ¿no? Ponen de acuerdo las partes. Y el mundo está ahora yéndose muy aceleradamente para permitir que inclusive que hay delitos que se presentan y se arreglan y se termina el procedimiento. Porque nuestra realidad es que una carga tremendamente que tiene el Ministerio Público, le cargaríamos demasiada cuenta para que haga ese tipo de trabajos. Entonces aquí habría que de repente en el trabajo ya del debate mío ver, ajustar algunos tipos de delitos, porque si no podríamos ponerlo todo el Código Penal, que ya el Ministerio Público lo hace, de oficio. Lo que sí, por ejemplo, me preocupa que no lo hayan considerado un hecho muy importante es el artículo 149. Es decir, aquí tiene que ser algunos artículos que tienen directa relación con la labor que va a cumplir un funcionario empleado público al servicio del Estado. El artículo 149, si no me equivoco, es de asistencia familiar. Entonces, este es un asunto grave que un funcionario público que tiene una demanda de alimentos, inclusive los códigos de ética, los colegios de abogados, sancionan a aquel abogado que sea demandado, por ejemplo, por omisión a la asistencia familiar. O sea, un padre que niega el alimento de sus hijos es una conducta desvalorada totalmente. Entonces podríamos decir ahí que, por ejemplo, hay una omisión que podríamos en todo caso decir que en esas circunstancias podría, ¿cierto?, denunciarse, si es que quisiéramos darle más trabajo al Ministerio Público. Entonces, ahí, por ejemplo, hay una omisión sería muy sensible. También el artículo 108 podría considerarse, porque el 108 se refiere
a la violencia familiar, si me equivoco, 108, no, 108 feminicidio. Todo esto estaría acá adentro, pues. Femicidio. 108, ¿ya? Viendo las observaciones de Balcázar. O sea, el proyecto no afecta en nada lo que es Entonces estoy hablando en el punto, como están varios ítems, a ver, bueno, el ítem, estoy hablando del ítem 3, por ejemplo, también, ¿no? Ahora, el 153 se han saltado, pues, el 153 de frente. Entonces aquí veo que el feminicidio 108B, por ejemplo, no se ha considerado. No se ha considerado el 122B. El 122B también es sensible, ¿eh? 122B dice... Congresista Balcázar, estamos viendo el anteproyecto de ley 098, me parece. Sí, 098-2021. Está referido a que darle facultades al Ministerio Público para que siga investigaciones de oficio, aun cuando el continúe con las investigaciones, aun cuando el agraviado no se haya hecho. No, ese es el tema, O sea, dentro de ese contexto, ¿qué delitos podría, por ejemplo, las agresiones, por ejemplo, del 122, bien sensible, ¿eh? 122 veces, agresiones en contra de las mujeres e integrantes del grupo familiar. Hoy está de moda eso. O sea, hay un montón de cifra negra allí que no se denuncia porque vive en un contexto familiar. Y entonces ahí podríamos justificar que el Ministerio Público entre con mayor fuerza. Y luego tenemos, por ejemplo, que el 170, el 171, el 172 respecto a violación sexual, se trata de delitos de mayores. Y en cuya virtud fácilmente ahí hay arreglos, transacciones, y por eso a veces no se denuncia. Lo que sí deberemos centrarnos en el artículo 173, que es violación de menores, que lleva cadena perpetua. Ahí el grupo familiar a veces impide que la policía entre o el Ministerio Público entre y se perpetúan las violaciones sexuales de menores. Entonces quizás allí también podríamos echarle diente a ese tema que está muy sensible. Hay un artículo 173A, pareciera que está ya derogado ese artículo a la fecha. Entonces, en ese tendríamos que revisarlo a ver si se puede considerar el 173A. El 174 debe volar, lo mismo el 175. El 175 se refiere a la seducción. Y la seducción no se puede, ya más bien hay que derogar la seducción. Después tenemos ahí, por ejemplo, el 176A de acoso. Yo creo que eso de acoso sí, porque es un delito nuevo, tanto en la vida familiar o laboral, pública o privada. En el mundo le están dando muchísima importancia, entonces puede hacer que el ambiente laboral no se denuncie a un sujeto y entonces pasa impune, ¿no? Pasa la cifra negra. También la 176 no está, que sea un chantaje sexual. También lo hacen en la vida ambiental, etcétera, ¿no? Ahora, el 177 lo han consignado acá para que no aparezca, digo yo, todo el Código Penal, sino simplemente casos puntuales que merezcan realmente que el Ministerio Público pueda entrar en casos de que no se denuncie. 177 dice. Formas agravadas, pero esas son formas agravadas de los anteriores, de chantaje que estoy hablando. Entonces yo creo que ahí habría que de repente mejorar la redacción para ver si entramos a... Ahora, en la parte, el punto 1 dice, toda persona tipificada en el artículo 153. ...153 del Código dice... A ver, con la paciencia de ustedes, 154, 153, porque aquí se han derogado varios artículos también del 153.
y ha quedado el 152. El 173 ha sido abrogado y reubicado a otras normas. Habría que ver también ese artículo 253 que están hablando en la primera, punto 1. Ya habría que ver que salga también ese artículo ahí que está mal ubicado. Ya en cuanto al proselitismo, bueno, también habría que darle un vistazo final. Y luego en el punto 4, previstos en la ley 25.475, yo creo que ahí ese delitos contra terrorismo, en realidad no es mucho los casos en que se pueda ocultar ya, para la investigación del Ministerio Público. Yo creo que este es un delito que está siendo bastante cuidado por el Ministerio Público y no creo que haya casuística en que se esconda ese tipo de circunstancias. Incluso la apología del terrorismo, porque eso se hace de forma pública, la alabanza tiene que ser pública para que no sea académica. Yo creo que también ahí habría que ver bien tráfico de drogas. Si se tiene en cuenta de que el 226, a ver, le damos una mirada si justifica o no justifica el 296. 296, dice acá, tiene varios incisos, sabe, tráfico de drogas, 296. El 226 es un delito de tipo básico, ¿no es cierto?, que tiene una penalidad menor, incluso dan condenas condicionales, penas muy bajas, y no prohíbe incluso las excarcelaciones, ni los indultos, no prohíben. Entonces yo creo que allí de repente, en ese asunto, no sé si las formas agravadas sí me pareciera importante, ¿no? Porque el 196 está diseñado más para un tráfico de drogas individual, no en organizaciones criminales. Pero en fin, esto lo podemos discutir de repente en su momento. El 227, sí. Doctor Organización Balcar. criminal, sí, con eso termino. Sí. Okay. ¿Terminó? Doctora, sí. Ya No. terminé. Disculpe, gracias. Doctora, la congresista Paredes Piqué pidió el uso de la palabra. Sí, señora presidenta. Quisiera hacer una reflexión en dos lados de la moneda. Por ejemplo, acá nos dice que se reemplazaría la declaración por imágenes, ¿no?, que pudieran venir de la policía, de las municipalidades. Sin embargo, hablo en mérito de mi experiencia profesional como fiscalizadora y como gerenta de seguridad ciudadana. Hay casos donde no hay cámaras. Hay casos donde hay cámara y no funciona. Hay casos donde hay cámara, funciona, pero el espacio para guardar las grabaciones es solamente de una semana o 3 días. Entonces, ahí, por ejemplo, me dirán, no, pero eso no sirve porque los equipos no tienen las condiciones, etc. Pero vamos a verlo del otro lado. Supongamos que tenemos las imágenes, porque hay muchas bases de centros de operaciones, de centros de cámaras, de vigilancia, que tienen efectivos policiales. Cuando yo he trabajado en La Victoria, por ejemplo, teníamos un efectivo policial que nos acompañaba y ellos pues tienen la lectura para ver qué conductas podrían prevenir un delito o tenían la capacidad de mirar, no de leer las conductas. Entonces, voy a poner el otro ejemplo. Hay cámara, hay espacio para guardar la imagen, ¿no? Y el agraviado no quiere denunciar. Voy a poner un ejemplo típico. Extorsión. Estoy hablando de un comerciante ambulante al que le venden unos 2 metros de la calle Gamarra, por ejemplo, que ya no hay, pero digamos. Entonces este señor diariamente le cobran pues 10 soles, 15 soles o 5 soles por usar la calle. Y se ve en la imagen claramente, pues yo lo he visto, que todos los días va un señor con un canguro y un cuadernito
y le cobra. Y se ve, pues, que la víctima paga todos los días. Pero este delito de la extorsión es un delito muy complejo, pues, porque la víctima del delito sabe que este señor que te cobra por usar la calle te va a agarrar a golpes a la vuelta o te deja 2 balas en la puerta de tu casa o te mata, simplemente. Entonces, en este tipo de delitos, la iniciativa del congresista Pariona me parece sumamente interesante, señora presidenta, porque es precisamente la víctima de extorsión la que, teniendo todos los elementos, no quiere denunciar. Y en el caso específico de la ocupación de espacios públicos, donde nosotros tenemos a estos extorsionadores y microextorsionadores, yo les llevaría un día a las 4 de la mañana a la feria mañanera, que es en La Victoria, donde hay 2 calles completas que toda la noche ya está eso lotizado. Y se tiene que pagar una cantidad a partir de una hora, otra cantidad a partir de otra hora. Hay 2 grupos de, entre comillas, vigilantes que cobran por el uso de la calle. Entonces, la verdad es que yo le daría 2 vueltas. Me refiero a que me parece muy interesante este debate, porque efectivamente, señora presidenta, el congresista Pariona ha hecho una propuesta para poder llevar la acción penal en el caso que la víctima no es que no quiera, es que siente que está en riesgo su vida si lo denuncia. Entonces, por ejemplo, si yo estuviera ahí en mi base de Serenazgo con todas mis cámaras y con el policía, le digo, oye, fíjate, en esta calle, en García Naranjo, todos los días le cobran a estos señores. A ver, vamos a filmarlos. Hacemos el operativo con la policía, le hacemos el seguimiento, lo identificamos, lo denunciamos. Y la víctima nunca va a querer ir a denunciar, porque está siendo extorsionada por una organización criminal que vive de lotizar las calles y tiene su vida en peligro. Entonces, así como hay casos en donde de repente no funciona, hay casos en los que puede ser muy importante. Y yo lo que le digo, señora presidenta, en base a mi experiencia profesional, es que lo debatamos a profundidad, porque me parece muy interesante en algunos tipos penales que tienen condiciones sociales de la víctima muy específicas. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Si me permite, doctora Echay, si me permite, antes del debate, yo había expuesto efectivamente otro proyecto, ¿no es cierto?, sí, que tiene que ver con este tema. Sobre este tema, lo único que tienen que decir que efectivamente es necesario, salvo pues algunos casos muy específicos, por ejemplo, delitos disponibles, un hurto. Nada tiene que ver el Ministerio Público, así se sepa eso. Pues son bienes renunciables, pero no la problemática que acaba de explicar, es un problema ya de macro, un problema que ya tiene otras soluciones más complejas, que ya una política criminal tendría que tipificar estas formas nuevas de conducta en que quién cobra esos por hay un problema para que el Ministerio Público, ¿no?, que se llene el Ministerio Público de hacer ese tipo de trabajo. Pero bueno, la intención ahora es que en su momento, tengo que decir, presidenta. Muchas gracias. Congresista Pariona, tiene el uso de la palabra para absolver las interrogantes y preocupaciones expuestas por los congresistas. Muchas gracias. De eso se trata, como acaba de mencionar a la colega que manifestó, ¿no?, a través de su experiencia, de poder complementar, de poder ayudar, pues, a que nuestro sistema de seguridad, la paz y la tranquilidad pública, ¿no?, en nuestras ciudades, en localidades prime, ¿no?
En ese contexto, referente a la primera participación, básicamente nosotros estamos refiriendo pues al tema procesal, no tanto al Código Penal, ¿no? Ya están establecidos tantos procedimientos, pero ahí le estamos complementando justamente, ¿no? Cuando de repente pues la víctima se resiste por alguna situación, hasta también hay casos, ¿no? En que por más que denunciar, luego lo retira la denuncia por alguna amenaza, entonces en nuestro país de repente alguna flexibilidad, alguna contemplación le estamos dando, ¿no? Si efectivamente desde las entidades del Estado nos ponemos fuerte y procesamos, seguramente esto podría reducir pues estos casos de la violencia, ¿no? En ese sentido, nosotros no estamos de repente tratando de reemplazar o cambiar, sino sencillamente estamos tratando de contribuir a poder darle las facultades a la policía o a la fiscalía, ¿no? Para que pueda continuar con este proceso, luego llegar pues a una sentencia para poder darle de repente lo que le corresponde, la pena pues a ese a la persona que comete estos hechos ilícitos, ¿no? Entonces, justamente para poder ayudar, ¿no? En el supuesto que no hubiera, estamos mencionando, ¿no? No hubiera de repente esa decisión del participante, pero si tenemos alguna fuente, ¿no? Que nos permite comprobar ese ilícito, ¿no? Estamos haciendo cualquier tipo de grabación u otro medio que nos permita demostrar. En ese caso lo estamos haciendo, teniendo ello, la policía o de repente, ¿no? La misma fiscalía puede proceder. Entonces, a eso nos referimos, justamente para poder complementar, ayudar. De lo contrario, continúa, pues, ¿no? Por decir a alguna persona que en la calle arrancha un celular y tenemos una grabación y la víctima sencillamente no la denuncia, como había manifestado por distintos motivos, ¿ve? Una de ellas que puede ser la amenaza, otra la represalia que puede tener, pero si esta es la grabación, la policía, el Ministerio Público identifica, inmediatamente hace el procedimiento correspondiente. Y esa persona que ha cometido ese ilícito, una vez que le ha tenido la sanción respectiva, muy probable para la siguiente pues va a tener de repente, hasta de repente, pensándolo, ya no lo vuelvo a hacer, ¿no? Entonces, mientras hoy arrancha, el otro la amenaza, se lo retira la denuncia, y pues es un círculo vicioso que ya se va a dar casi constante, ¿no? Entonces, colegas, y yo le pido por intermedio de su instancia, ¿no? Sencillamente quiero contribuir, y a ello pues con la participación segura de muchos colegas nuestros que de formación de repente en el derecho, entre otros, podría mucho más mejorar, podría mucho más contribuir para poder darle pues la garantía necesaria a nuestra sociedad, a nuestra población. Eso sería, señora Presidente, muchas gracias. Gracias, congresista Pariona. Ha puesto usted sobre la mesa un problema o una situación muy importante, un problema que preocupa mucho a la sociedad en este momento, porque vemos día a día que se afecta mucho el patrimonio de las personas y con distintas modalidades. Y hay un problema efectivamente de que eso no se puede procesar por la falta de declaración de la víctima. Creo que frente a un fenómeno de esta naturaleza debemos estudiar si existe algún mecanismo o medida que pueda ayudar a controlar o erradicar esta forma de impunidad, digamos, de cuando el agraviado no se presenta por razones que fueran a denunciar el ilícito y el ordenamiento nos exige acreditar preexistencia de lo robado. Nos obliga a la actuación de determinada prueba, de lo contrario habría que archivar. Y eso incentiva a veces la comisión de estos delitos. Por tanto, creo que hay que estudiar el proyecto y en ese sentido lo pasaremos a la comisión, a los asesores, para trabajar el mismo y ver cómo avanzamos en su estudio y si efectivamente podemos encontrar una forma de solución y de pronto, si recogiendo su propuesta, atendiendo que el Ministerio Público es el representante de la sociedad en juicio, no sé en qué medida podría sustituirse al agraviado, sobre todo
en los delitos contra el patrimonio, donde hay un interés particular, pero también hay un interés público, porque se está cometiendo delitos que agreden la moral, el orden público y que causan zozobra en la población. Por tanto, pasaremos su proyecto a la comisión para estudio. Gracias, congresista. Muchísimas gracias. Presidenta, si me Sí, permite diga, un comentario. congresista. Sí, mire, es tan interesante este debate porque es técnico, político y también tiene que ver con el tema de la seguridad ciudadana y del orden público. Eso que usted ha mencionado, la última parte es esencial, porque aquí el agraviado no solamente es la persona, sino que tenemos otro bien jurídico que proteger, como la tranquilidad pública. Y a veces esa persona agraviada, que es agraviada por un delito que va contra ella, ¿no es cierto? Y no lo quiere denunciar, como en el caso que he mencionado de la extorsión o la llamada microextorsión, en realidad el interés, el bien jurídico protegido final sería el orden público. No vender las calles, por ejemplo. Ahí el delito sería extorsión, pero estamos protegiendo otro bien jurídico superior, que es el orden público, que además ya previene otro tipo de conductas penales que se incluyen en el caos, ¿no? El caos trae más conductas ilícitas. Entonces, señora presidenta, me parece un tema apasionante verdaderamente, y seguramente que los asesores de la comisión tendrán tal vez, o lo acotan a determinados tipos de delito, ¿no? O enumeramos, o hacemos excepciones, no sé. Pero me parece muy importante debatirlo. Gracias, señora presidenta. Gracias, congresista. Este es un tema, como dijo el congresista, de orden procesal. Así que vamos a darle, vamos a estudiarlo. Gracias, congresista. Muchas gracias. Pasamos entonces ahora a la sustentación de la moción de orden del día número 258, cuyo autor es el congresista Freddy Ronald Díaz Monago. ¿Congresista? No se le escucha. ¿Ahora me escucha, presidenta? Ah, sí, ahora sí. Puede hacer uso de la palabra. Por favor, para proyectar la presentación al secretario técnico, si me pudiera autorizar. Congresista, tiene usted el uso de la palabra. Muchísimas gracias, presidenta, y a todos los integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, agradecer por el espacio. Y bueno, voy a iniciar con la presentación de la moción de orden del día número 258. Soy el congresista Freddy Ronald Díaz Monago, de la región de Pasco. Presidenta, por favor, se verifica la presentación para, en todo caso... Sí, congresista, le di el uso de la palabra. Le decía si se verifica la presentación, presidenta. Estamos compartiendo pantalla. Ah, ok, ya, gracias. El escrito número 01 que ingresa al despacho congresal, referido a los 172 trabajadores que refieren a este despacho congresal, en este caso al mío,
justicia e intervención del Estado para facilitar el registro en la planilla electrónica, trabajo efectivo, pago de remuneraciones y beneficios sociales a los trabajadores reconocidos e incorporados a la empresa administradora Cerosac, Pasco, Unidad Minera Volcan. Con relación a ello, debemos indicar los antecedentes en vía administrativa, en principio la orden de inspección número 38, posteriormente la resolución subdirectoral 046, la resolución directoral 018 y la resolución directoral 024, la misma que vamos a pasar a detallar. El primero, orden de inspección número 038-2007. La Autoridad Inspectiva Nacional ordenó la actuación inspectiva de investigación o comprobación en el centro de trabajo, esto referido a Volcan Compañía Minera, hoy empresa administradora Cerosac. Con resolución subdirectoral 046-2008, se determina la desnaturalización de los contratos entre la empresa principal, que es Volcan Compañía Minera, hoy empresa administradora Cerosac, con los subcontratistas o contratistas que en su momento se tenían. Vale decir, la empresa Volcan subcontrató 1, 2 o 3 empresas quienes han contratado a las personas de las cuales vamos a comentar, pero en su momento las subcontratas, las empresas, no hicieron uso de los bienes o maquinarias, al contrario, eran bienes, equipos que se hicieron uso, pero de la empresa principal, que es Volcan. ¿Qué es lo que resuelve en esta resolución directoral? Por un lado, habiendo determinado la desnaturalización, es multar a la empresa Volcan Compañía Minera, S.A., hoy empresa administradora Cerosac Pasco, con la suma de 103.500 nuevos soles. Por otro lado, indica que se cumpla la representación de la empresa Volcan Compañía Minera, hoy empresa administradora Cerosac, a subsanar todas las infracciones, es decir, cumpla con registrar en su planilla de pago de remuneración a sus 302 trabajadores, considerando como fecha de ingreso la fecha de inicio de las actuaciones inspectivas, es decir, el 6 de agosto de 2007. Con resolución directoral número 018, resuelve declarar nula la subsistencia de la resolución directoral 046, quien finalmente sanciona a la empresa Volcan, pero con resolución directoral número 024 reitera, en este caso ratifica, declarando la nulidad de la resolución directoral 018, indicando deben cumplirse el pago de la multa y la reincorporación de los 302 trabajadores, validando una vez más la incorporación de los trabajadores. Por otro lado, vamos a ver los antecedentes en la vía judicial. La casación 1036-4 de 2014 de la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitorio de la Corte Suprema, donde declara fundado el recurso de casación interpuesto por la Dirección de Trabajo y Promoción del Empleo de Pasco, entidad con la que se genera la primera inspección laboral a la empresa administradora Cerosac, y que verificó la infracción hacia los trabajadores de dicha empresa. Por otro lado, también la resolución de subintendencia número 029-2020 de la SUNAFIL resuelve sancionar al sujeto inspeccionado, en este caso a la empresa Volcan, por haber incurrido en una infracción en materia de relaciones laborales y 2 infracciones contra la labor inspectiva. La pregunta es, ¿por qué todavía SUNAFIL hace la verificación y la inspección el 2020? Porque recién en el 2009 se instala la intendencia en la región de Pasco. Esta es una muestra de que iniciaron mis hermanos de Pasco, los trabajadores, una marcha de sacrificio hacia la ciudad de Lima, que llegaron más de una semana caminando, indicando de que a pesar de contar con una resolución judicial que ordena registrar en su planilla de pago de remuneraciones a los 302 trabajadores, y tras una larga lucha de más de 14 años, señores miembros de la comisión, hasta la actualidad la empresa Volcan no les incorpora en la planilla electrónica. Podamos ver en la siguiente fotografía
esta es la fotografía que hemos apoyado con gestión de materiales de bioseguridad a través del Ministerio de Salud. Y lo que hemos avanzado en las reuniones, por un lado, es con el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, con el exministro, que ahora no está, pero que finalmente no tuvo resultados. Sostuvimos una reunión también con el Premier, el anterior Premier, que ahora ya no está, pero que tampoco tuvo resultados. Y con mucha preocupación debemos manifestar esto, y lo que pedimos primero es exhortar a través de ustedes, de la Comisión de Justicia, a la Presidenta del Poder Judicial, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, la inmediata atención a la solicitud de los trabajadores de la empresa Cerosac ante el incumplimiento de un mandato judicial y sobre todo la vulneración de un derecho fundamental que es el trabajo. Por otro lado, también exhortar al Poder Ejecutivo para que se disponga con carácter de urgencia la conformación de una mesa de trabajo intersectorial para atender la demanda motivo de la marcha de sacrificio de Pasco, que exige facilitar el registro en la planilla electrónica, trabajo efectivo, pago de remuneraciones y beneficios sociales de los trabajadores de la empresa Cerosac. Eso es básicamente la problemática que se viene teniendo en la ciudad de Cerro de Pasco, Presidenta, a través de usted, a todos los miembros de los congresistas. Son más de 14 años con esta problemática, y lo que queremos, más de 300 familias que tienen hijos, que tienen una carga familiar, que en la actualidad no tienen un trabajo. Y el problema de Pasco, siempre con la minera, y como verán, además del plomo en sangre, es el tema de la afectación de los trabajadores. Gracias, congresista. Señores congresistas, la presente moción fue presentada a través de la presidencia del Congreso y evaluada por el Consejo Directivo del Congreso, el que en sesión de 7 de septiembre del 2021 acordó tramitarla a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para la evaluación del caso. Hemos pedido la exposición del congresista a efecto más o menos de orientarnos en la real intención y sentido de su moción, del pedido. Y vemos que lo que se centra es, conforme lo dice en su documento, es que se exhorte al Poder Judicial para que cumpla con ejecutar sus sentencias, y al Ejecutivo para que conforme una mesa de trabajo a efecto de solucionar la problemática de los trabajadores a los que está dirigida especialmente, beneficiarios en este caso. Yo lo pongo primero a criterio de todos ustedes, aun cuando en los trámites de procesos judiciales, como sabrá usted, congresista, nosotros no podemos interferir. Yo lo pongo a conocimiento de los congresistas para si tienen alguna opinión al respecto, teniendo en cuenta los principios básicos que la Constitución señala, la independencia de los órganos jurídicos. Podemos recoger su preocupación, creo yo, en el sentido de que están resultando inejecutables algunos fallos judiciales. Correcto. Eso como una problemática a tratar por parte de la Comisión de Justicia en términos generales, pero no en un caso concreto, porque esto sí sería una interferencia. Lo recogemos como preocupación porque no sería la única vez que escuchamos decir lo mismo, que los fallos resultan siendo líricos porque finalmente no se ejecutan. Y los jueces de ejecución se han convertido en jueces de instancia, donde los procedimientos tardan tanto como la tramitación del proceso mismo. Entonces, existe por eso desazón, desconcierto y desánimo en los usuarios del sistema de justicia. Y esa es una preocupación que nosotros debemos recoger a efecto de encontrar una alternativa de solución a este problema. Yo dejo en uso de la palabra a los señores congresistas a efecto si tienen algo que exponer sobre el particular. Doctor Balcázar. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Felicito
al congresista Díaz Monago, Freddy, que plantea estas circunstancias que se ven en algunos sectores tan sensibles como el caso que él ha expuesto de esta manera. A mí me parece que por el lado del Poder Judicial no se podría, porque el Poder Judicial es un órgano que no tiene opinión. El Poder Judicial simplemente resuelve la casuística de acuerdo con sus competencias. Entonces lo que debemos hacer es más bien llevar el caso al acuerdo nacional que dije ayer en el Pleno. Este acuerdo está actuando bien, porque ahí sí participan todos los poderes del Estado: el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Ministerio Público, los colegios de abogados, entiendo yo también ahí, los partidos políticos, todos van, presidente de la República. Entonces, ¿para qué? Para lograr que estas mociones que tienen una problemática tan especial puedan llegar a ser de repente ya en estos casos concretos, y yo sí exijo eso, que sean vinculantes sus acuerdos. Lo que no debe ser vinculante son en otros términos generales, que también conoce el acuerdo nacional. Pero sí en estos casos puntuales debe tener carácter vinculante lo que acuerde el acuerdo nacional. Entonces le podríamos ahí sugerir al colega para que agregue eso, exigir de que esto tenga carácter vinculante. Y ahí sí podemos tener una respuesta mucho más rápida, porque se están reuniendo todos los, creo que fines de mes, esta comisión, y están tocando temas muy sensibles que los demás órganos del Estado no están dando satisfacción a las demandas y preocupaciones de la sociedad en general. Con eso termino, señora Presidenta. Muchas gracias, congresista. Congresista Paredes Piqué. Señora Presidenta, el caso de estos trabajadores sin duda es justo, pero no es el único. Son miles de casos que llegan a tener resolución y que luego no se ejecuta. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Y a través suyo, señora Presidenta, se lo hago saber al congresista Díaz Monago. Es que, por ejemplo, otro ejemplo concreto, ¿ya? En el 2015, el exalcalde Castañeda despidió cientos de trabajadores en la Municipalidad de Lima. Algunos fueron repuestos, tienen sus sentencias y no se han ejecutado. Tendríamos que hacer una mesa de trabajo también para ver ese caso. Y tendríamos que hacer una mesa de trabajo también para casos judiciales que a lo largo y ancho de todo el país han llegado, por ejemplo, a que se ordene el pago. Y cuando se trata de instancias del Estado, del sector público, ¿qué nos contesta? Tiene razón, le corresponde, pero no está en el presupuesto, por lo tanto no le puedo pagar. Entonces vamos a hacer una mesa de trabajo para cada sector que encuentra ese problema. No nos vamos a dar abasto, señora Presidenta. Empezando, o sea, lo que quiero decir es que yo encuentro justa la causa. Sin embargo, creo que sería muy complejo ver un caso en particular, porque podría verse como que estamos interfiriendo y estamos privilegiando un caso. Hay casos que tienen 20 años, más, ¿no? Entonces también la Constitución nos pone unos términos, ¿no? Y el artículo 139 dice que la independencia en el ejercicio de la función jurisdiccional es un mandato. Entonces, yo me voy más bien por la línea de la señora Presidenta en que señale que analicemos este problema en general de muchas sentencias que están para ejecutarse y que no se pueden ejecutar por distintas razones. Porque si no, vamos a hacer una mesa de trabajo por cada sentencia que no se ejecuta y nos vamos a atorar aquí sin, en un laberinto. Entonces, me parece también muy importante. Sin embargo, pido una reflexión para darle a este tema un carácter más general y no específico. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. ¿Algún congresista más?
Bueno, gracias, congresista Díaz. Vamos a estudiar el caso para darle una respuesta sobre el particular, pero no sin antes decirle que estamos recogiendo su preocupación para trabajarla en el sentido de que constituye ya una realidad nacional y que demanda una respuesta por parte del Estado, la inejecución de las sentencias judiciales. Que las sentencias, como decía, se convierten en documentos líricos para mirarlos, pero no para ejecutarlos. Y eso no es justicia. Eso tenemos que resolverlo y yo espero que todos los miembros de la comisión nos convoquemos en algún momento para trabajar los temas sobre la reforma judicial o de las normas convenientes para que la justicia sea lo que demanda la ley y demanda el pueblo, una realidad. Gracias, congresistas. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a toda la comisión. Estaba en agenda la sustentación del proyecto 096-2021, cuya autoría es de la congresista Patricia Chirinos Venegas. Pero hemos recibido el día de hoy una comunicación donde nos está solicitando la postergación de esta exposición para una próxima fecha. En consecuencia, vamos a pasar inmediatamente al segundo tema, que es la sustentación del proyecto de ley 115-2021, a cargo de su autor, el congresista Héctor Acuña Peralta. ¿No está presente? ¿No ha venido? Se queda postergado entonces. Sí, no se encuentra presente, lo postergamos y pasamos a la lectura del predictamen recaído en el proyecto de ley 196-2021, en virtud del cual se propone la ley que modifican los artículos 308, 308A y 309 del Código Penal, con la final... ¿Ah? Presidente, acaba de entrar Acuña. Oh, me avisan que acaba de ingresar el congresista Acuña. Señora presidenta, muy buenas tardes. Congresista, sí. Muy buenas tardes. Presente, por favor. Bueno. Entonces volveremos a la sustentación del proyecto de ley 115-2021, que propone la ley que establece la incorporación de los datos sanguíneos en el Documento Nacional de Identidad. Congresista, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta de la Comisión de Justicia. Un saludo muy especial a los congresistas que nos acompañan en esta mesa virtual. Me toca sustentar el proyecto de ley 115-21, ley que establece la incorporación del tipo de sangre y del grupo sanguíneo en el Documento Nacional de Identidad. Dígale que le permitan. Presentar. A ver si me permiten presentar algunas diapositivas, por favor. Sí, congresista, lo estamos viendo, estamos compartiendo pantalla. Ya, muy amable. ¿Puede continuar? Ya, voy a describir la problemática. La emergencia sanitaria, Decreto Supremo 08-2020, prorrogada hasta el mes de marzo de 2022, según el Decreto Supremo 025. La crisis sanitaria y socioeconómica que vivimos y que se ha acentuado con la pandemia del COVID-19 nos ha relevado la brecha de infraestructura y de equipamiento existente en los establecimientos de salud y en mayor grado la brecha en los establecimientos ubicados fuera de la provincia de Lima y de la provincia constitucional del Callao. ¿Qué propone el proyecto de ley 115? Ley que establece la incorporación del tipo de sangre y del grupo sanguíneo
en el DNI, incorporar los datos correspondientes al tipo de sangre y al grupo sanguíneo de los menores de edad en el certificado de nacido vivo, en el acta de nacimiento y en el DNI. El trámite se realizará ante RENIEG al momento de inscribir al menor de edad. En el caso que los ciudadanos en el trámite de actualización será voluntario. Para el caso de ciudadanos que ya tienen DNI, la actualización será voluntaria. Habrá unas campañas de difusión y de promoción correspondiente al MINSA, Salud, Minedo, MIDIS, Mujer, RENIEG, gobiernos regionales y locales. Análisis del costo-beneficio, impacto económico. La propuesta garantizará la salud de la población. Si nosotros hablamos de salud, realmente podemos decir que el valor no se puede cuantificar. Es inmensurable defender la salud de las personas, especialmente de los recién nacidos, de las familias. Los costos por exámenes médicos para conocer los datos sanguíneos es de vital importancia. Impacto presupuestario. El Estado RENIEG continúa ejecutando el presupuesto asignado para emisión de los DNI sin erogar mayor gasto al Tesoro Público. Impacto ambiental. La propuesta aporta en favor de la población y del Estado sin generar impacto ambiental. Beneficios. Los datos del grupo sanguíneo y del tipo de sangre en el DNI será favorable para donaciones y transfusiones de sangre. Detectar enfermedades, atención inmediata en casos de emergencia, accidentes. Señora Presidenta y congresistas que nos acompañan, este proyecto de ley recoge casos reales de la vida, casos que queremos resolverlo, porque cuántos familiares, posiblemente amigos, vecinos, han perdido la vida porque al acudir a un centro de salud no contaban con el tipo de sangre para ser auxiliados, para ser inmediatamente atendidos. No tenían el dinero suficiente en ese momento, no existía el equipamiento, no existía el centro de salud, y hemos recogido estas evidencias reales. Espero, señora Presidenta, nos apoyen para que hagamos realidad este proyecto y que defendamos la vida de nuestros ciudadanos. Muchas gracias. Gracias, congresista. Se ofrece el uso de la palabra a los señores congresistas a efecto de que expongan lo que consideren conveniente sobre el particular. Congresista Balcázar pide el uso de la palabra. Sí, congresista Acuña, usted, si no me equivoco, es médico. Entonces, que ingeniero civil. Ah, ya, disculpe. Bueno, entonces el tema, como es un tema médico, a mí me parece bien. El tema sería consultar médicamente si en esos nuevos nacimientos el hospital que atiende y clínicas que atienden a los nacidos tendrían que hacer un análisis de eso y quién cubriría eso. Y sería una primera pregunta, ¿no? Porque lo otro que he visto también que cuando las personas no conocen su DNI, la presión que tiene hoy, está de moda la presión. Y mucha gente se accidente y cae, y entonces como no le pueden medir la presión oportunamente, lo inyectan y mueren. Entonces, si este asunto médico no tendría el costo adicional cuando los nacidos nacen en clínicas privadas particulares y no en clínicas estatales, ¿quién va a cubrir ese costo? La gente mayormente está ahora, sobre todo por la pandemia, está sin ni un sol en el bolsillo, y siempre no han tenido la mayoría. Yo diría que en esa parte del costo-beneficio, el Estado tendría que asumirla en su integridad. Nada más tengo un cuestionamiento finalístico, no lo tengo. O sea, la utilidad es obvia, solamente la forma cómo se le cargaría, quién pagaría eso. Gracias. Señor congresista,
El proyecto de ley que estamos promoviendo defiende la vida, defiende la salud y estamos actuando preventivamente, porque, como lo dije anteriormente, son casos reales. Yo no estoy inventando, sino recogiendo la vivencia de muchos vecinos. Y como todo proyecto de ley quiere ayudar a resolver los problemas de la sociedad. El Estado siempre tiene que estar al lado de los vecinos, al lado de la población. En este caso, el costo de los servicios debe asumirlo el Estado. Eso es nuestro planteamiento. Gracias, congresista. Congresista Acuña. Congresista Paredes, pide el uso de la palabra, puede hacerlo. Sí, a mí me parece, como dice el congresista Balcázar, la necesidad es obvia, ¿no? El tema es a costo de quién va a estar la prueba, pero acá señala en el proyecto que se haría una declaración jurada. Entonces, yo sugiero que le hagamos una consulta a la RENIEC para que nos diga, desde su punto de vista práctico, cómo podemos hacer esta implementación. Si, por ejemplo, en la donación de órganos, yo digo que sí, ¿no? Mi DNI dice donación de órganos, sí. Yo he dicho. Ahí podría decirse grupo sanguíneo y se asume que es la declaración jurada de la persona que quiere que se pongan ahí su... Por ejemplo, yo pagaría para que mi DNI salga cero positivo, que es mi tipo de sangre, ¿no? Si hay un accidente, cualquier cosa, un atentado, ¿no? Y mientras buscan tu tipo de sangre ya estás hecha. Entonces, tal vez sería interesante consultarle a la RENIEC, señora presidenta, para ver si es que este tema de quién paga la prueba se puede hacer a través de una declaración jurada y que yo diga, yo soy cero positivo, cámbielo con esa declaración jurada, ¿no? Y no una prueba. Pero tendríamos que verlo, porque sí, efectivamente, es necesario. Gracias, congresista. Señora presidenta. ¿Sí? Si me permite. Sí, congresista. Estamos refiriendo que casi en forma obligatoria todos los nacidos en los centros de salud, en las potas médicas privados del Estado, al momento de nacer, siempre dan un certificado. En ese certificado tiene que aparecer el tipo de sangre. Está. Y para los que ya tienen DNI, como hemos dicho, ya es voluntario. El tema es para... Por favor, para vamos nosotros, por orden. Vamos por orden. ya. Que termine de hablar el congresista, le doy el uso de la palabra. Sigue, congresista. Concluya, por favor. Ya, gracias, presidenta. Como le decía, tenemos que diferenciar para los recién nacidos, siempre van a acudir a un centro de salud. Y en el centro de salud otorgan un certificado donde debe aparecer el grupo sanguíneo y el tipo de sangre. Para los voluntarios, para los que ya tienen DNI, es voluntario. Y ellos harán su prueba correspondiente si consideran que prevenir la vida es fundamental. Eso sería nuestra propuesta que estamos haciendo. Gracias, congresista. ¿Quería agregar algo, congresista Paredes? Sí, efectivamente, el problema no son los ciudadanos recién nacidos, ¿no? O sea, los recién nacidos. El tema somos los que ya tenemos DNI y que queremos poner, bueno, en mi caso me encanta el proyecto, yo quiero, mañana mismo quiero que esté en mi DNI, pero en el caso de las personas que ya tienen DNI, esto sería mediante una declaración jurada y de manera voluntaria irlo
haciendo, o cuando se vence el DNI, incluir eso. Pero por eso digo que hay que recurrir en la opinión a la RENIEC, porque se entiende que los DNIs electrónicos tienen un chip donde están contenidos todos esos datos, ¿no? Entonces, eso sería nada más, señora presidenta. Gracias, congresista. Solamente un adicional. En las clínicas actualmente, al momento de nacer los niños, le ponen un brazalete y ahí está consignado su grupo sanguíneo. Y en el certificado de nacimiento me parece que también. Entonces el tema se facilita. Gracias, congresista. El proyecto pasará para el dictamen correspondiente y entonces en el cual se tomará en cuenta indudablemente los aportes de los señores congresistas vertidos en esta reunión. Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta, y también a los colegas congresistas, en especial a la congresista Paredes, a la congresista Balcázar, por sus aportes, y a todos. Muchas gracias. Hasta pronto. Buenos días. Continuando con la sesión, pasamos al predictamen recaído en el proyecto de ley 196-2021, en virtud del cual se propone la ley que modifica los artículos 308, 308A, 309 del Código Penal, con la finalidad de facilitar la aplicación de los tipos penales que protegen la flora y fauna silvestre e incorporar como circunstancia agravante la pertenencia del agente a una organización criminal. Este dictamen fue elaborado en razón a la propuesta del congresista Malagatrillo, pero hemos recibido una comunicación del congresista Ventura Ángel, que está presentando un nuevo proyecto de ley relacionado con la materia y también algunos comentarios de algunas organizaciones no gubernamentales especializadas en este tema, donde exponen algunas ideas sobre el particular. Con la finalidad de revisarlas y armonizar el todo, hemos considerado conveniente, o lo pongo a criterio de ustedes, que el proyecto retorne a los asesores para la revisión del proyecto de dictamen que se había hecho, o del dictamen que se había hecho, ¿no? Diga, congresista Paredes. Que estoy de acuerdo, por eso ponía mi pulgar arriba. Sí. Perfecto. Bueno, si están de acuerdo todos, entonces regresamos el dictamen a la asesoría de la comisión para la evaluación de los documentos recibidos, así como del proyecto presentado por el congresista Ventura. Y además, de pronto nos da la oportunidad de invitar a otras personas y escucharlas con la finalidad de darle una solución seria y acorde con la técnica legislativa a este tema. Pasamos entonces ahora al predictamen recaído en el proyecto de ley 103-104, en virtud del cual se propone la ley que modifica artículos de la ley 30.483, ley de la carrera fiscal, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. ¿Dónde está el proyecto? ¿Este? Sí, soy yo de memoria. Bueno, el proyecto de ley 104 propone establecer un plazo de 2 años de prescripción para iniciar las investigaciones por faltas disciplinarias. No solo se contabilice a partir de ocurrido el hecho, sino también desde cuando el órgano de control disciplinario toma conocimiento de la comisión de la falta. Plantea incorporar la regla del inicio del cómputo del plazo de la prescripción de las infracciones instantáneas de efecto permanente, continuadas y permanentes, contenidas en la ley 27.444, Ley de Procedimiento Administrativo General. De la misma manera, sugiere establecer un plazo de 4 años para la prescripción del procedimiento disciplinario contado desde la notificación
de la resolución que inicia dicho procedimiento. Propone además que el plazo de prescripción se suspenda en la instancia recursiva. El dictamen está en sus manos, se les ha puesto en conocimiento, pero vamos a proceder a darle lectura al mismo para someterlo, entrar al debate. ¿Cuál es el procedimiento disciplinario vigente según la ley de la carrera fiscal? En cuanto al tema de la caducidad y la prescripción, la ley de la carrera fiscal establece la caducidad para interponer una queja es de 6 meses. Se me fue esto. ¿Se congeló? Sí. No. ¿Dónde? Acá. Y acá. Sí. Reunirse. Unirse ahora abajo. Ya. Acá. Unirse ahora. Perdón, un segundo. ¿Dónde La está? estamos escuchando, doctora, se le escucha Sí, perfectamente. me escuchan. Hay un problema técnico acá, espero que vengan a solucionarlo. Pero si me escuchan, continúo. Señala que la prescripción para el inicio de la investigación opera a los 2 años. No existe en la ley de carrera fiscal plazos de prescripción para determinar la existencia de infracciones administrativas ni plazos para resolver los procedimientos disciplinarios. Mediante acuerdo de la Junta de Fiscales Supremos, se adoptó el criterio de aplicar supletoriamente la regla de los procedimientos administrativos generales y en consecuencia se fija en 4 años el plazo de prescripción para la determinación de responsabilidades y de caducidad administrativa para resolver el procedimiento disciplinario en 9 meses contados desde la fecha de notificación de la imputación de cargos, plazo que puede ser ampliado por 3 meses más como máximo, o sea, de 1 año. ¿Tiene usted? No se escuchó, doctora, no estaba. ¿Se escuchó todo lo que hablé? Creo que no, ¿o sí? ¿Aló? Sí se escucha, doctora. Perdón, presidenta, sí se escucha. Gracias. En el dictamen, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos propone que el plazo máximo para realizar una indagación preliminar sea de 30 días hábiles, prorrogables por el mismo plazo, desde que el órgano competente toma conocimiento, o sea, computado desde que el órgano toma conocimiento del hecho. El plazo de duración del procedimiento disciplinario sea de 1 año, contado de la fecha de notificación del imputado de cargos al fiscal. Este plazo no incluye el procedimiento recursivo. Que se elimine el plazo de caducidad para la interposición de la queja ante el Ministerio Público. Que la facultad para determinar la existencia de infracciones administrativas prescriba los 4 años, considerando para la determinación del inicio del cómputo del plazo, la prescripción, la naturaleza de la infracción, o sea, el momento en que se cometió el hecho. El plazo de prescripción de la facultad sancionadora, una vez iniciado el procedimiento disciplinario, sea de 2 años, y el plazo de apartamiento provisional sea de 6 meses, prorrogables por el mismo término. No sé si tiene usted el dictamen, porque esto no es entendible hoy. Sí, lo tengo. ¿Dónde está? Acá está, doctora. El texto, está al final. Encuéntremelo. Todo esto es el predictamen. Vamos a
a dar lectura al dictamen para que sea más comprensible. Señor secretario, si me apoya con la lectura. Señora presidenta, señores congresistas, muy buenas tardes. Bien, el predictamen que se encuentra en la agenda de la comisión propone una conclusión aprobatoria con un texto sustitutorio a los proyectos de ley 103/2021 MP y 104/2021 MP con el texto sustitutorio que la presidenta me indica que proceda a dar lectura. Texto sustitutorio. El Congreso de la República ha dado la ley siguiente. Ley que modifica artículos de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. Artículo 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto modificar los artículos 56, 58, 59 y 60 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, que regulan el procedimiento disciplinario aplicable a los fiscales, a fin de fortalecer las competencias sancionadoras del Ministerio Público. Artículo 2. Modificación de los artículos 56, 58, 59 y 60 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal. Modifícanse los artículos 56, 58, 59 y 60 de la Ley 30.483, Ley de la Carrera Fiscal, en los términos siguientes. Artículo 56. Procedimiento disciplinario. El procedimiento disciplinario es aquel en el cual se determina o no la comisión de una falta a través de la actuación y valoración de todas las pruebas existentes, aplicándose la sanción correspondiente de ser el caso. El plazo máximo para resolver el procedimiento disciplinario es de 1 año contado desde la fecha de notificación de imputación de cargos al fiscal. Este plazo no incluye el procedimiento recursivo. Artículo 58. Indagación preliminar. La indagación preliminar es aquella en la cual el órgano encargado investiga una presunta falta en busca de los elementos de prueba necesarios que le permitan sustentar la respectiva investigación o queja, la cual, de ser atendible, dará inicio al procedimiento disciplinario. El plazo máximo para realizar una indagación preliminar es de 30 días hábiles desde que el órgano competente toma conocimiento del hecho. El plazo de la indagación preliminar puede prorrogarse excepcional y motivadamente por el mismo tiempo. Artículo 59. Apartamiento preventivo del cargo de los fiscales sometidos a procedimiento disciplinario por faltas muy graves. El apartamiento preventivo en el ejercicio de la función fiscal se adopta en situaciones excepcionales y de suma gravedad que comprometan la dignidad de cargo y desmerezcan al fiscal en su concepto público. Corresponde decidir el apartamiento al órgano encargado del procedimiento disciplinario. Es de naturaleza cautelar y se dicta en forma motivada a fin de asegurar la ejecución de la resolución final, así como una adecuada labor fiscal. Esta medida no constituye sanción y vence a los 6 meses de consentida o ejecutoriada la decisión. Esta medida podrá prorrogarse por un plazo máximo de 6 meses y por una sola vez en decisión debidamente motivada cuando concurran circunstancias que importen una especial dificultad o complejidad de los hechos. El fiscal apartado preventivamente percibirá el 80% de la retribución mensual que le corresponde, la misma que, en caso de ser destituido, se tiene como pago en cuenta de la compensación por tiempo de servicios que le corresponda. Asimismo, el órgano encargado del procedimiento disciplinario puede solicitar al juez competente el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones del investigado conforme a ley. Artículo 60. Plazo de prescripción, rehabilitación y antecedentes disciplinarios. La facultad para determinar la existencia de faltas administrativas e iniciar el procedimiento disciplinario prescribe, de oficio o a instancia de parte, a los 4 años de cometida la falta. El cómputo del plazo de prescripción de la facultad para determinar la existencia de faltas disciplinarias comenzará a partir del día en que la infracción se hubiera cometido en el caso de las infracciones instantáneas o infracciones instantáneas de efectos permanentes, desde el día que se realizó la última acción constitutiva de la infracción en el caso de las infracciones continuadas o desde el día en que la acción cesó en el caso de las infracciones permanentes. Iniciado el procedimiento disciplinario, el plazo de prescripción de la facultad sancionadora operará de oficio o a instancia de parte a los 2 años.
Cumplida la sanción, el fiscal queda rehabilitado automáticamente al año de haberse impuesto la misma, siempre que la sanción sea de apercibimiento, multa o suspensión. Los plazos de prescripción y la rehabilitación no impiden que sean considerados como antecedentes disciplinarios al momento de la medición del desempeño. Ese es el texto legal, señora presidenta, que se ha planteado con el predictamen. Muy bien. Este predictamen ha sido elaborado escuchando la exposición que hizo la señora fiscal de la Nación, doctora Zoraida Ábalos, y la fiscal suprema a cargo de la Fiscalía Suprema de Control Interno, doctora María Isabel Socolisalva. Se solicitó información al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, mejor dicho, se solicitó opinión al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a la Junta Nacional de Justicia y al Poder Judicial, pero ningunos han respondido. En consecuencia, habiendo tomado o recibido la preocupación del Ministerio Público de solucionar este tema que tienen pendiente, se ha elaborado el dictamen que tienen en sus manos y que ha llevado a elaborar consensuadamente con los representantes del Ministerio Público este predictamen del texto sustitutorio que les ha alcanzado, el mismo que lo ponemos a su consideración y escuchamos si tienen alguna, o lo ponemos a debate para escuchar sus opiniones. Gracias. Sí, señor congresista Balcázar. Diga usted. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Yo quisiera puntualizar ahí de que ese porcentaje que se dice allí para aquellas personas que son sometidas a un proceso disciplinario, lo suspenden y solamente va a recibir el 80%. Y si son absueltos, obviamente se les va a tener en consideración su reposición, supongo, de la totalidad de los meses que han sido suspendidos. Yo creo que bajo la presunción de inocencia, yo pediría de que en este caso sea la remuneración completa que se le paga, si se le va a descontar cuando es sancionado, de su CTS. Entonces yo creo que ahí habría que, como es arbitraria el monto, porque podría haber sido 50, 80, 90, y para evitar esos problemas de arbitrariedad en las leyes, yo pienso que hay una norma constitucional de presunción de inocencia. Y hay muchos casos, señora, sabemos nosotros, tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial, que es que muchos resultan absueltos de las imputaciones que se han formulado. Y no solamente la parte estigmatizante que le ocurre a un hombre de carrera, sino que de ser absuelto nadie se acuerda del Ministerio Público de sacar un comunicado aclarando estas cosas. Yo creo que habría que de repente considerar allí que se le siga dando su remuneración completa, porque tienen la gente familia, etcétera. Y eso, en segundo lugar, en el caso de los que son sancionados, por ejemplo, se ha discutido mucho ahora en el caso de los asuntos del ministro del Interior, y entonces los parlamentarios han dicho, por ejemplo, en los militares tiene que haber una pulcritud en la disciplina. Y eso, aunque haya sido sancionado un año, siempre va a permanecer en el ámbito del desempeño funcionarial ese antecedente. Entonces aquí también el Ministerio Público, con un órgano sumamente importante de la Administración de Justicia, entonces una persona que ya fue sancionada, ¿no es cierto?, debería tenerse en cuenta por lo menos para los ascensos o calificaciones posteriores, porque también eso debería considerarse, porque en realidad no se trata de cualquier entidad, sino de aquel que tiene a cargo precisamente la acción penal pública en defensa de la sociedad. Entonces esos puntos quisiera ver si se puede considerar. No es una exigencia obviamente muy grave, pero sí lo pongo en consideración. Nada más, señora Presidenta. Gracias, congresista. Solamente para decirle, o para aclarar, ¿no?, que el texto sustitutorio está en relación a las propuestas de modificación
que planteó la fiscal de la Nación y ratificó la señora fiscal suprema de Control Interno. En relación al pago que se efectúa, los magistrados están en proceso o suspendidos en un proceso disciplinario. Es una norma existente en la ley de la carrera fiscal, igual que lo está en la ley de la carrera judicial. Nosotros no la hemos modificado, se mantiene tal cual está en este momento, solo para hacer esa precisión. En realidad la preocupación de los fiscales venía en el sentido de que la ley de la carrera judicial de unos plazos de prescripción y caducidad que difieren de los establecidos en la ley de la carrera fiscal. Entonces, lo que proponían era homologar las normas para evitar esa diferenciación entre uno y otro magistrado, pese a que la Constitución establece igualdad de trato, de prohibiciones, de limitaciones y de derechos entre uno y otro miembros de estas instituciones. Y en esa razón se ha trabajado lo relacionado con los plazos de caducidad y de prescripción para establecer los iguales estándares o plazos prescriptorios y de caducidad, y hacer algunas otras predicciones de orden técnico para facilitar el trabajo de los fiscales en el tema de las investigaciones. Gracias. Muchas gracias, doctor Presidenta, muchas gracias por la aclaración suya. Pidió la palabra la congresista Luque. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. En principio quería saludar este predictante que me parece muy importante, porque creo que la propuesta permite sistematizar el procedimiento disciplinario y que además permite ajustarlo a un plazo razonable y respeto a las garantías del debido proceso. Ahora, un poco recogiendo lo que usted mencionaba, que justo iba a destacar, creo que la propuesta, digamos, fortalece más bien el sistema de control interno del Ministerio Público, ¿no? Y que es una iniciativa que básicamente, como lo ha señalado, está planteando aspectos fundamentales que plantea esta misma institución y que esto no sea utilizado para la persecución de magistrados. Por eso es que me parece fundamental este tema de la figura del apartamiento preventivo, porque creo que esta es una figura que se necesita para que se adopte especialmente y se brinden mejores mecanismos cuando efectivamente se desarrollan procesos de control. Por eso mi respaldo a este importante dictamen, que además creo que es, digamos, una acción fundamental para fortalecer el procedimiento de control interno que se necesita y que es muy urgente en el marco de este fortalecimiento de la reforma del sistema de justicia fiscal que se busca. Así que eso, señora Presidenta, y mi saludo por este predictamen que hoy día debatimos y ojalá que sea aprobado hoy. Gracias, congresista. ¿Alguna otra congresista quiere hacer uso de la palabra? Paredes Piqué ha pedido el uso de la palabra. Gracias. Tiene el uso de la palabra. Gracias, señora Presidenta. Yo creo que este predictamen, motivado desde el propio Ministerio Público, es necesario porque necesitamos fortalecer las competencias sancionadoras del propio Ministerio Público. Entonces, si este predictamen además ha sido escuchando a la señora fiscal de la Nación, a la fiscal encargada del tema, se ha vuelto a discutir, yo creo que me parece muy adecuado y yo creo que es necesario apoyar las iniciativas que, viniendo desde el propio Ministerio Público, apuntan a fortalecer y a tener un equilibrio entre impedir la persecución a los fiscales, por supuesto, pero también sancionar en los casos que correspondan. Por esa razón, yo solicito que vaya al voto para poder tomar una decisión sobre este predictamen y, en mi caso, votar a favor. Gracias, congresista. ¿Alguien más desea hacer el uso de la palabra? Bueno, entonces vamos a ir a la votación. Proceda a pasar lista para establecer el quórum previamente. Gracias. Está establecido el quórum. Perfecto. Vamos a la votación. Señores congresistas, Echaide Núñez Cízaga. A favor. Echaide Núñez Cízaga, a favor. Congresista Valcárcel Celada. Valcárcel Celada, a favor. Congresista Valcárcel Celada, a favor. Congresista
Cerrón Rojas. Congresista Cerrón Rojas. Congresista Obando Morgan. Congresista Obando Morgan. Congresista Zeta Chunga. A favor. Congresista Zeta Chunga, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Cabero Alba. Cabero a favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué a favor. Congresista Paredes Piqué, a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Medina Minaya. Congresista Medina Minaya. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Luque Ibarra, a favor. El congresista Medina Minaya tiene problemas técnicos con su equipo. Acaba de escribir en el chat de la plataforma su voto a favor del predictamen. Congresista Medina Minaya. Señora Presidenta, congresista Waldemar Cerrón a favor. Gracias. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Gracias. Señora Presidenta, el Ya, quórum de la viernes y sábado en Chiclayo, ya estoy en Lima. Presidente, el quórum de la presente sesión ha variado, es de 8, con la licencia presentada por el congresista Paredes González. Han contestado a favor del predictamen 8 señores congresistas, son los congresistas asistentes. El predictamen ha sido aprobado por unanimidad de los congresistas asistentes. Muy bien, señores. El predictamen ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, se le dará el trámite correspondiente. Ahora, consulto a ustedes la aprobación del acta con dispensa de su lectura. ¿Conforme? Aprobado. Señores congresistas, Echaíz de Núñez Ízaga. Aprobada. Echaíz de Núñez Ízaga, a favor. Congresista Valcárcel Celada. A favor. Congresista Valcárcel Celada, a favor. Congresista Cutipa Cama. Congresista Cerrón Rojas. Cerrón Rojas a favor. Congresista Cerrón Rojas, a favor. Congresista Obando Morgan. Congresista Zeta Chunga. A favor. Congresista Zeta Chunga, a favor. Congresista Guerra García Campos. Congresista Arriola Tueros. Congresista Vergara Mendoza. Congresista Cabero Alba. A favor. Congresista Cabero Alba, a favor. Congresista Paredes Piqué. Paredes Piqué a favor. Congresista Paredes Piqué, a favor. Congresista Muñante Barrios. Congresista Medina Minaya. Congresista Luque Ibarra. A favor. Congresista Luque Ibarra, a favor. Congresista Medina Minaya.
Congresista Medina Minaya vota a favor de la aprobación del acta. Registra su voto en el chat de la plataforma. Señora Presidenta, el acta ha sido aprobada por unanimidad. Muy bien, entonces se agradece a ustedes por el tiempo dispensado al trabajo de la comisión y habiéndose agotado los temas de la agenda de la sexta sesión ordinaria, siendo la 1:04, se levanta la sesión. Gracias a Hasta todos. luego. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias, colega. Muchas gracias, señora presidenta. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias a Hasta todos. luego, Ruth. Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Bueno. Está avanzando.